Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de los labradores homicidas. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal, adentrándonos en el desierto para escuchar la palabra de Dios. Jesús nos está manifestando su misterio pascual en esta semana, su pasión, muerte y resurrección, y el domingo nos ha mostrado esa gloria, pues la transfiguración, que es la luz de esta semana, nos invita a pasar por la cruz, para así llegar a la gloria. Y por eso, queridos hermanos, Jesús sigue anunciando su pasión a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a estos hombres, a estas autoridades religiosas del pueblo de Dios: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Qué dedicación la de este hombre, queridos hermanos. Y este hombre, este propietario, es Dios. Él planta una viña y la rodea con una cerca. Tiene esa dedicación de cuidar de esa viña para que dé frutos abundantes. Cavó en ella un lagar para que produzca el vino, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Dios Padre también nos deja esta misión de trabajar en su viña para producir los frutos de misericordia. Y por eso nos dice la palabra que, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pues, queridos hermanos, que contemplemos este amor y esta misericordia de Dios, esta dedicación del Padre para adquirirse el pueblo de su propiedad. Somos el pueblo de Dios, queridos hermanos, y el Señor nos cuida con su palabra, con los sacramentos, con todos los auxilios espirituales, pero espera de nosotros percibir los frutos que le corresponden, las obras de misericordia. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un corazón contemplativo, para que al mirar esta dedicación, este amor y esta misericordia de Dios manifestada a cada uno de nosotros podamos producir los frutos de misericordia que el Señor espera de nosotros. Que el Señor pues nos dé un corazón diligente para obrar la misericordia en este tiempo de Cuaresma. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Estos criados son los profetas,
Dios siempre ha enviado a los profetas a su pueblo y sin embargo, estos labradores que vendrían a ser las autoridades religiosas del pueblo, no los escuchan, los rechazan e incluso matan a algunos. Sin embargo, Dios siempre obra nuestra salvación. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, y sin embargo, los labradores hicieron con ellos lo mismo. Qué fuerte, queridos hermanos, y sin embargo, Dios insiste y persiste. Por último, les mandó a su Hijo diciéndose: tendrán respeto a mi Hijo, y ciertamente el Padre ha enviado a su Hijo al mundo, Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseña el camino de la salvación. Y sin embargo nos dice la palabra que los labradores al ver al Hijo se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. ¿Cuántas veces hemos pensado así, queridos hermanos? Nos hemos creído propietarios de la viña del Señor, propietarios de la iglesia, cuando solo hemos de ser humildes servidores que trabajamos en la viña del Señor. Y en esto no va la vida, queridos hermanos, realizar la voluntad del dueño de la viña o hacer nuestra propia voluntad. Por más que estemos en la iglesia, por más que estemos trabajando en la viña del Señor, hemos de seguir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que escuchemos a sus enviados, que escuchemos a su Hijo, pues Él ha venido a enseñarnos el camino de la salvación y recoger esos frutos de misericordia que la palabra de Dios espera de nosotros. Pues pidamos al Señor que nos dé humildad de corazón para trabajar en su viña, que no nos creamos propietarios de la viña del Señor, que trabajemos con humildad sin pretender hacer nuestra voluntad, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Pues si nos entercamos en hacer nuestra voluntad, simplemente estaremos encaminándonos a la muerte eterna. Pidamos pues, hermanos, al Señor un corazón atento a la palabra de Dios, que dejándonos transformar por la palabra, produzcamos los frutos de misericordia. Que el Señor estirpe de nuestro corazón toda prepotencia, toda soberbia, todo deseo de hacer nuestra voluntad, para que así con un corazón humilde podamos realizar la voluntad de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús culmina la parábola con una pregunta: ¿y ahora cuando vuelve el dueño de la viña, qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y esto es fuerte, queridos hermanos. El hacer nuestra voluntad, como lo decíamos, solamente nos lleva a la perdición, a nuestra muerte eterna, pero el guardar la palabra de Dios nos lleva a producir los frutos de misericordia y ello nos conduce a la vida eterna. ¿Cómo pues podemos producir los frutos de misericordia? Jesús da la clave. Jesús les dice a estas autoridades religiosas: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Es ahora la piedra angular? Ustedes me rechazan, pero yo soy la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Jesús está anunciando su resurrección. Y continúa: por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios, porque no están produciendo las obras de misericordia que la palabra les exige, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Estos sumos sacerdotes, en vez de acoger con humildad la corrección de Jesús, sin embargo, buscan echarle mano, pero no pueden porque temen a la gente que lo tiene por profeta. Pues, queridos hermanos, pidamos al Señor humildad de corazón para dejarnos corregir por su palabra, y que teniendo a Jesús como piedra angular de nuestra fe, como piedra angular de toda nuestra existencia cristiana, podamos obrar la misericordia y producir los frutos a sus tiempos. Que el Señor pues ablande en nuestro corazón con el poder de su palabra. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma en que nos llamas a la conversión. Te pedimos en primer lugar un corazón contemplativo para mirar tu amor, tu dedicación por cultivarnos, por hacer de nosotros tu pueblo santo. Gracias, Padre, porque nos cultivas con tu palabra, nos auxilias con los sacramentos, con tu gracia, pero nos invitas también a producir los frutos de misericordia. Concédenos, Señor, que seamos diligentes en el bien obrar para producir estos frutos de misericordia mientras esperamos tu retorno. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón atento a tu palabra, que escuchemos tu palabra en tus enviados, en los profetas, en ti mismo, porque tú eres el Hijo amado del Padre. Él nos manda a escucharte, pues que escuchando tu palabra realicemos la voluntad del Padre. Estirpa de nosotros todo espíritu de soberbia, de prepotencia, de capricho, de hacer lo que se nos da la gana, de hacer nuestra voluntad. Que no nos creamos propietarios de tu viña, Jesús, sino más bien que seamos dóciles a tu palabra para cumplir la voluntad de Dios. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón humilde para acoger tu corrección, que al dejarnos corregir por tu palabra, te tengamos como piedra angular de nuestra vida, de nuestra existencia,
Que nuestra fe se funde siempre en ti, Jesús, que sobre ti se construya toda nuestra vida, para que así, realizando la voluntad del Padre, podamos producir los frutos de misericordia que tu palabra espera de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.